¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, doy pláticas aquí en la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Guerrero y hoy vamos a empezar una suerte de segunda parte de nuestras pláticas, porque hasta ahorita hemos visto los pueblos que emigraron a la media luna fértil, el establecimiento de las civilizaciones en la Mesopotamia, hablamos de los egipcios, de sus características, de cómo se funda Egipto, de sus antecedentes, etcétera, etcétera. Y hasta entonces, bueno, salimos de la Mesopotamia, salimos de África y hoy vamos a entrar a lo que sería el principio de lo que es la mitad de nuestra civilización, la mitad de nuestra formación desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Creta. Vamos a hablar de Creta, que es el inicio de la cultura occidental. ¿Por qué digo que es parte? Bueno, pues porque nosotros vivimos en un continente, y sobre todo México, Perú, Bolivia, y muchas otras partes, pero fundamentalmente México, Perú, Bolivia y Centroamérica, tenemos pueblos prehispánicos, pueblos originarios, que nos legaron una gran cultura y que comemos lo que ellos desarrollaron y que decimos palabras en sus lenguas, etc. Entonces nosotros somos producto de estas dos culturas. Creta es una isla. Es una isla, para la dimensión de las demás islas del Egeo, pues es una isla grande. Hay que tomar en cuenta que el mar Egeo pues, es un mar relativamente pequeño y está dividido en muchos pequeños mares que tienen que ver con la cercanía de determinados lugares, ¿no? Nosotros aquí vamos a hablar de el Egeo, que es parte de un mar mayor que es el Mediterráneo, y concretamente vamos a hablar de lo que se denomina el Mediterráneo Oriental. Este Mediterráneo Oriental va a ser un conjunto de islas y de territorios que hoy están unos en Turquía, otros en Grecia, pero otros en Turquía, y que van a ser las primeras muestras de civilización y de conocimiento que se van a generar entre los griegos. Posteriormente, bueno, pues ya en la Hélade, en el continente, vamos a encontrar muchas de esas cosas que conocemos y que son muy famosas y personajes muy famosos que son trascendentes, ¿no? Como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, como Tales, como, bueno, muchísimos, ¿no? Bueno, Tales en realidad es Jonio. ¿Qué sucede con esta isla? Bueno, durante lo que nosotros conocemos como la edad de los metales, cuando los pueblos empiezan a realizar cosas de metal y dejan la piedra un poco a un lado, entonces se van a realizar muchas piezas de cobre y después de esto se va a mezclar el cobre con otras aleaciones y se va a crear la edad de bronce. Bueno, en esta edad de bronce se va a poblar toda esta parte de el mar Mediterráneo, parte del Egeo concretamente, sobre todo en unas islas que se llaman las Islas Cícladas. Estas Islas Cícladas, que están muy cerca del continente, van a tener el primer poblamiento de la región en lo que se refiere a las islas. En el continente vamos a encontrar muchos flujos, sobre todo de pueblos indoeuropeos y demás, pero nosotros aquí vamos a encontrar un poblamiento que es una mezcla de pueblos que vienen del Medio Oriente y pueblos que vienen del continente europeo, y entonces van a poblar estas islas, las Cícladas. Estas islas Cícladas van a desarrollar algunas formas de embarcaciones muy rudimentarias y van a viajar a otros lugares, concretamente, bueno, pues vamos a encontrar el poblamiento de Creta, tiene que ver con estos habitantes originales de las Islas Cícladas.
Creta es un lugar muy, muy rico en muchas cosas. Desarrolla la minería, hay una buena agricultura, se desarrollan una gran cantidad de crianza de animales, chivos, cabras, borregos, etc. Y va a ser un entorno rico que además va a retomar de sus orígenes náuticos una forma de hacer embarcaciones que son muy estables, muy anchas, muy redondas y que van a servir para desarrollar el comercio. Este tipo de embarcaciones va a permitir que los cretenses no solamente tengan nexos con sus antepasados de las Cícladas o con las gentes que viven en la costa de lo que es lo que hoy es Turquía o de Asia Menor, ¿no? Sino que va a permitirles incluso comerciar con los egipcios. Y entonces resulta que muchos de los conocimientos de los egipcios, muchas de las cosas que desarrollaron los egipcios, les llegan a ellos. Y hay un intercambio de mercancía, pero también hay un intercambio de información cultural. Y entonces esta isla empieza a ser el receptáculo de formas de arte diferentes, de formas de resolver problemas de otro tipo, e incluso el comercio empieza a hacer que haya un fomento en cierto tipo de riqueza en cuanto a lo que se refiere a las construcciones, a algunas cosas. Y hay un pueblo que va a ser, vive también en las orillas del Mediterráneo, que va a ser esencialmente un pueblo de comerciantes. Me refiero a los fenicios. Y los fenicios, que son un pueblo semita, que vivirían en lo que hoy nosotros le llamaríamos Líbano, más o menos. Esta sería la ubicación, aunque tenían ciudades que estaban en África, como Cartago, que era su gran ciudad, pero fundamentalmente se desarrolla esta cultura en lo que es la costa del Líbano, y primero fueron piratas, como todos los que, bueno, a lo mejor los de las Cícladas no eran piratas precisamente, pero casi todos los pueblos náuticos tuvieron su etapa de piratas. Y entonces resulta que empiezan a comerciar cosas que adquieren en la Mesopotamia, cosas que adquieren en Egipto, cosas que adquieren en África, y las empiezan a intercambiar, a negociar con los cretenses. Y de paso les copian el diseño de sus barcos a los cretenses, y los fenicios mejoran sus embarcaciones, las hacen mucho más grandes, mucho más marineras, y desarrollan una técnica náutica extraordinaria. El verdadero territorio de los fenicios era el mar. Por eso tienen colonias que están en España, hay colonias que están en Italia, hay colonias que están en Francia. Bueno, en todo el Mediterráneo hay colonias de los fenicios. Pero hay una especial relación concreta, porque resulta que los cretenses, en el desarrollo de su civilización, van a tener sus propias formas de escritura, lineal 1 y lineal 2. Solamente una de ellas ha sido descifrada. La otra sigue sin estar descifrada. Pero va a suceder una cosa. Para fines prácticos, escogen un silabario comercial, un conjunto de letras que sirven muy bien para comerciar. ¿Por qué? Porque los fenicios habían aprendido la escritura que venía de Mesopotamia, pero esa escritura tenía miles de signos cuneiformes para determinar animales, sonidos, formas de mil cosas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen es que sintetizan los fenicios. Sintetizan y dicen, no vamos a tener miles de letras, vamos a tener 23. Y con esas vamos a crear
todas las palabras. Y hay una característica, las palabras no tenían vocales, todas eran consonantes. La parte vocal quedaba determinada por la circunstancia de la pronunciación. Es decir, si alguien dice voy a mí, C-A, no está diciendo ni cosa, ni casa, del sentido de los animales, sino voy a mi casa, pero el contexto era el que daba el resto de las letras. Y entonces esto lo llevan a Creta, los cretenses ven que es mucho más sencillo que las formas de escritura que ellos han desarrollado, y lo retoman para el comercio. A través de esto, este comercio va a permitir que ellos lleven ese alfabeto a los griegos. Y los griegos le van a aumentar A, E, I, O, U, las vocales. Y entonces hacen el alfabeto, que viene de alfa, beta, gamma, epsilon, digamos, ¿sí? Y crean entonces, ya no tiene 23, ya tiene 28 letras, y entonces ahí están todos los sonidos que sirven para escribir mucho más completo. Pero es ese trasiego comercial el que permite que se forme ese alfabeto. Ahora, en Creta se desarrollan otras formas culturales muy importantes. Concretamente, en nuestra próxima plática, recuerden ustedes que estamos platicando para motivarnos, para investigar más en documentales y en libros. Vamos a hablar de la cultura minoica. ¿Qué es eso de la cultura minoica? Tiene un contexto histórico, pero también tiene un contexto mitológico. Va a estar muy interesante. Nada más hay que recordar que Creta va a ser la que va a abastecer al continente, a Grecia, sobre todo a las culturas más antiguas de Grecia, ¿sí? Micenas, por ejemplo, pues se va a formar en base al comercio con Creta, y de ahí va a adquirir un montón de conocimientos y de cosas. Nuestra próxima plática vamos a hablar de qué sucedió en Creta ya con la cultura micénica, cuáles fueron las cosas que hicieron que Creta fuera todavía más trascendente, mitológicamente qué sucedió, quién era el famoso toro de Minos y por qué fue a dar allí. Y va a estar interesante, porque a partir de Creta nos vamos a ir al continente donde están la diáspora de los griegos y los helenos en sí, ¿no? La diáspora helénica y los helenos en sí. Y vamos a encontrar que por primera vez alguien menciona la importancia de Creta cuando la Ilíada se menciona la isla de Creta, ¿no? Creo que por hoy le vamos a parar, pero nos vemos la siguiente sesión para seguir platicando